Hola y bienvenidos. Este tutorial se basa en el artículo científico llamado Enriquecimiento a gran escala y caracterización cibernética estadística del tráfico de red. Tenemos muchos autores de diferentes instituciones. Por supuesto, el documento tiene más detalles y los animo a leer el documento completo, ya que este tutorial se centra en las implementaciones y los pasos para trabajar con datos a gran escala. Este es el contenido del tutorial. Comenzaremos con una introducción que se desglosa en motivación y desafíos, el problema solucionado y trabajo previo, conjunto de datos, el tipo de datos y una descripción general del enfoque. Finalmente explicaremos el enfoque detallado, los resultados y un resumen. La motivación de este trabajo se basa en la cantidad de datos de red disponibles para el análisis. Los sensores de red modernos producen continuamente enormes cantidades de datos sin procesar que están más allá de la capacidad de los analistas humanos. La correlación cruzada de sensores de red aumenta este desafío al enriquecer cada evento de red con metadatos adicionales. Además, es posible que necesitemos que estos datos se anonimicen y aún así funcionen de manera eficiente y rápida en grandes conjuntos de datos de red. Creamos un enfoque para correlacionar datos a gran escala y probamos el enfoque utilizado en miles de millones de muestras de datos de red anónimos del observatorio de Internet más grande, que es el telescopio CAIDA, y decenas de millones de registros anónimos de la mayor capacidad de enriquecimiento de fondo disponible comercialmente, llamado Gray Noise. Grandes volúmenes de datos de red enriquecidos presentan oportunidades para caracterizar estadísticamente el tráfico de red. En este ejemplo, pudimos responder una pregunta clave, la cual es: ¿cuáles son las principales características cibernéticas de los datos de mi red? Tales características pueden ayudar en la defensa cibernética al permitir el enfoque en objetivos específicos. Seleccionamos dos conjuntos de datos para usarlos como ejemplos para el análisis y las correlaciones cruzadas. Sin embargo, los pasos de este tutorial deben seguirse para la correlación cruzada de cualquier tipo similar a este conjunto de datos. Para comprender los datos con intenciones maliciosas y encontrar tendencias que ayuden en la defensa de la seguridad cibernética, los conjuntos de datos de dos observatorios de datos, Caida Telescope y Grace Honey Farm, se analizan y correlacionan. Los conjuntos de datos contienen tráfico de red que se encuentra al recopilar paquetes de datos de miles de direcciones IP que escanean Internet a diario. El telescopio CAIDA monitorea el tráfico que entra y sale de un espacio oscuro de Internet, que es una red enrutada globalmente que transporta un tráfico legítimo mínimo debido a las pocas direcciones asignadas en el prefijo de Internet para convertirlo en un observatorio natural de tráfico anómalo no solicitado. Otro tipo de sensor es el sistema Gray Noise, que consta de cientos de servidores que observan e interactúan con Internet para analizar y etiquetar los datos recopilados. Como se muestra en la matriz dispersa, la diferencia entre Caida y Gray Noise es que los servidores Gray Noise tienen la capacidad adicional de conversar con las fuentes IP para identificar su comportamiento, los métodos y la intención. Para este ejemplo, estamos seleccionando datos recopilados en una ventana de 30 minutos en 4 fechas diferentes. Dos de ellas fueron a la medianoche y dos al mediodía. Caida recopila exponencialmente más datos durante el mismo periodo que Gray Noise. Aproximadamente 30 minutos de recopilación de datos en Caida equivalen a 30 días en Gray Noise. A lo largo de este tutorial utilizaremos la hora de inicio de Caida debido a que los datos se recopilan al mediodía, representados por el número 1, 2 y 4 ceros, y a la medianoche por un número formado por 6 ceros. Trabajos anteriores han demostrado que el 70% de los registros con frecuencia más alta en Caida también son observados en Gray Noise. A continuación señalamos 9 valores distintos para la correlación cruzada de Caida y Gray Noise, los cuales son: actor, quien es el participante que envía datos a través de la red; spoofable, que es la variable binaria que identifica si la IP de origen pudo o no realizar una conexión completa; ASN, el cual es el número del sistema automático proveedor de Internet; UTM, que es la última marca de tiempos observada según Gray Noise. Puerto se refiere a los puertos de protocolo de red asociados con la comunicación desde la IP de origen. El sistema operativo asociado a la IP de origen. SRC Packet es el número de paquetes agrupados logarítmicamente enviados desde la IP de origen según lo observado por ambos sensores. Clasificación se refiere a la IP de origen por parte de Gray Noise, la cual puede tomar el valor
de maliciosa, benigno, desconocida. Y CVE, que se refiere a las vulnerabilidades y exposiciones más comunes. Para Caida existe un SR package no visto por Grainers. Esta es la descripción general del enfoque. Con Python D4M se realiza un análisis dimensional con la ayuda de tablas que muestran parámetros como el valor, la frecuencia y la fracción, seguido de un análisis dimensional para explicar los registros típicos. Luego, se crea un histograma para analizar más a fondo las variables mediante la exploración de tendencias y correlaciones. Y finalmente, se presentan los hallazgos de la correlación a las partes interesadas. Nuestro próximo tema es ver detalladamente el enfoque. El diseño de implementación consta de tres partes principales con sus respectivos pasos. Estas tres partes principales sirven como un esquema para realizar una correlación cruzada y analizar cualquier conjunto de datos a gran escala. Primero, se configuran los datos para el análisis. Esto incluye determinar las variables a utilizar. Dichas variables son obtenidas a través de Caida y Grainers y son mencionadas anteriormente. En segundo lugar, se realiza un análisis dimensional para identificar las variables de interés para seguir explorando. Como se muestra en el diagrama, determinamos las variables que no necesitaban más exploración y las variables que requerían más análisis. Finalmente, con el uso de la librería D4M, creamos representaciones gráficas y distribuciones de probabilidad para una mejor comprensión del comportamiento de la red. Dada la cantidad y el tipo de datos que se manejan, utilizamos la librería de Python D4M. D4M es un gran avance en la programación de computadoras que combina las ventajas de 5 procesos distintos para proporcionar una base de datos y un sistema de cómputo que aborda los problemas asociados con Big Data. Utilizando los conceptos de álgebra lineal y procesamiento de señales para bases de datos a través de relojes asociativos, mientras proporciona un esquema capaz de representar la mayoría de los datos, además de una barrera de entrada baja a través de una implementación de una app informática. Permítanme reiterarles que esta librería es la herramienta central que hizo posible manejar tal cantidad de datos. Les recomendamos que le echen un vistazo al libro Mathematics of Big Data para obtener más información. El primer paso es comprender el tipo de datos con los que se está trabajando. En Python hemos importado las librerías utilizadas para este análisis. Las librerías incluyen D4M para trabajar con grandes cantidades de datos. Dependiendo de su tipo de datos, es posible que necesite serializarlos o deserializarlos, utilizando la librería Pickle. Usamos este serializador para almacenar y cargar datos. Se utilizó la librería Matplotlib para realizar la visualización de datos y las gráficas. Se utilizó la librería NumPy para trabajar con las matrices y SIP para trabajar con matrices dispersas. También utilizamos otras librerías estándar y dependiendo del tipo de datos que usted obtenga, puede necesitar más o menos librerías para trabajar. Después de la importación de las librerías es hora de cargar los datos. Esto se hace cargando archivos Pickle en diccionarios y matrices. Los datos que estamos utilizando para este proyecto están en archivos TSV anónimos, los cuales se procesan en arreglos asociados a la librería D4M. Entonces, deserializamos matrices asociativas que se utilizarán para los registros ejemplares. Luego, revisamos cada variable y encontramos los valores más comunes asociados con esas variables y con qué frecuencia aparecen. Creamos tablas para representar registros ejemplares. La columna de registro ejemplar contendrá el tiempo de recolección de caída. Las variables de interés son enrow, que representa las direcciones IP de origen asociadas con la variable, encode, que representa los valores únicos por variable, la variable nnz, el cual es el número de valores distintos de 0, maxval, la cual es el valor que aparece con más frecuencia, maxcount, que es el número de veces que aparece el valor máximo, maxfrac, que es la fracción del número de veces que el valor máximo aparece sobre el total de cada variable, es decir, que maxfrac es igual a maxcount dividido entre encode. Dependiendo del tipo de datos, existen muchas formas gráficas de representación. En este caso, los datos de la última marca de tiempo vista se convirtieron en un histograma. Este ejemplo específico permite graficar el tiempo por día, semana, hora, minuto, segundo. Como veremos más adelante en la salida de este código, tenía todo sentido graficar por hora. Además, se creó una función para un gráfico general con frecuencias de valores.
Esto permite que la mayoría de los valores se representen utilizando una sola función. Según los valores obtenidos, había dos tipos diferentes de datos numéricos y no numéricos. Tuvimos que trabajar con ambos tipos de datos. La clasificación de dichos datos permitió una mejor organización y claridad. Primero necesitamos calcular los conteos de datos no numéricos y agrupar esos conteos y luego graficar sus frecuencias. Los datos numéricos en nuestro caso ya estaban agrupados. Todo lo que quedaba por hacer era graficarlos. El siguiente paso fue utilizar distribuciones de probabilidad para una mejor comprensión. En el trabajo previo, estos datos muestran que la distribución de cola pesada es muy común y surge con mucha frecuencia. Estas distribuciones de probabilidad arrojan luz sobre el comportamiento más amplio de la red. Podemos examinar la distribución de la frecuencia del valor utilizando criterios de selección más robustos. Las distribuciones estadísticas de cola pesada verifican el fenómeno estadístico independiente del tiempo e ilustran la aplicabilidad general de los modelos Zipf-Mandelbrot. Este particular modelo modificado permite la caracterización de los datos utilizando solamente dos parámetros. En esta sección repasaremos los resultados a través de gráficas, tablas y registros ejemplares, así como también interpretaremos los resultados. El registro ejemplar revela características de nuestra red de datos. Encontramos el valor máximo, la fracción máxima, y en base a esos resultados determinamos el registro ejemplar. El actor que es participante que envía los paquetes a través de la red tiene un valor máximo desconocido que aparece aproximadamente un 99% del tiempo para las 4 fechas. CVE enumera las vulnerabilidades conocidas públicamente en dispositivos de información relacionada. Los registros clasificados como benignos o desconocidos no tienen un valor de CVE, mientras que cada registro malicioso puede tener 0 o más CVE asociados. Un solo exploit se utiliza el 90% del tiempo. La vulnerabilidad CVE 2017-0144, denominado Eternal Blue. El tráfico de red se comunica a través de paquetes. Greynoise clasifica sus paquetes como desconocidos, benignos y maliciosos. Se encontró que el 60% de los paquetes fueron clasificados como maliciosos. El sistema operativo proviene de la IP de origen y se encontró que del 33 al 47% eran Windows 7 u 8. Puerto es el número que identifica el estándar utilizado para comunicarse con un puerto de computadora. El más común, que apareció alrededor del 22% de las veces, fue el puerto TCP/445, que corresponde a las redes de Microsoft. ASN es el número que identifica a cada sistema autónomo. Es una colección de prefijos de enrutamiento de protocolo de Internet conectados y controlados por operadores de red. ASN es muy variado, siendo los más comunes entre un 5 y 10% de las veces. El registro ejemplar es que el 99% de las veces un actor desconocido ejecuta el sistema operativo Windows 7 u 8 y envía entre 64 y 127 paquetes con intenciones maliciosas a través del protocolo TCP/445 con un ASN no específico y se dirige a la vulnerabilidad CVE 2017-0144. UTM es la marca de tiempo de cuando Greynoise observó el paquete por última vez. El tiempo proporciona información sobre todas las interacciones y el comportamiento de todos los paquetes analizados. Caída gray-meta, caída no gray, los valores totales de la matriz para cada archivo, donde caída gray-meta son los datos correlacionados entre Greynoise y caída no gray son datos obtenidos únicamente del telescopio caída. El modelo Zipf-Mandelbrot existe para muchas de las variables exploradas. Aquí tenemos la distribución de los paquetes enviados. Podemos ver que las 4 fechas están muy estrechamente asociadas entre sí a través de dicho modelo. Usando métodos de descenso de gradiente pudimos averiguar cuáles eran los parámetros para este modelo. El gráfico normalizado muestra que la mayoría de los paquetes de origen provienen de direcciones IP de origen con poco tráfico. Siguiendo de cerca los paquetes de origen de Caida y Greynoise, en Caida solo los paquetes de origen muestran los mismos resultados, una gran cantidad de IP de origen con una cantidad baja de paquetes de origen. Los puertos de protocolo se ajustaron según la fracción de IPs y se contrastaron con la cantidad de registros. Encontramos que la distribución normalizada demuestra que unos pocos registros
usaron muchos puertos de protocolo y muchos registros usaron pocos puertos de protocolo, mientras que el modelo Zipf-Mandelbrot asociado todavía se observa. Si observamos la distribución de frecuencias de los sistemas automáticos, vemos que es una distribución lineal a una escala logarítmica, la cual corresponde a una distribución de cola pesada. Los ASN se utilizan principalmente en telecomunicaciones, incluidos los ISP y las redes inalámbricas. Para la última marca de tiempo vista, tenemos los registros de fracción frente a las horas del día. Podemos ver el cambio del tiempo visto por última vez en función de cuándo se recopiló. Es decir, la distribución es consistente entre aquellos con los mismos horarios de recolección, la medianoche representada por el rojo y el naranja, y el mediodía por el azul y el verde. El histograma de clasificación nos da una mejor imagen de los tres tipos de clasificación. Como vimos en el registro ejemplar, la mayoría de los paquetes se clasificaron como maliciosos, mientras que los desconocidos los siguen muy de cerca. Este es un comportamiento esperado, ya que hemos recopilado datos del espacio oscuro que contienen principalmente tráfico ilegítimo. Este gráfico muestra las frecuencias de los 25 principales CVE observados por Qaeda y Greynoise. Estos datos, como todos los demás, se normalizaron, sin embargo, los organizamos en orden descendente de arriba a abajo para mayor claridad. Los resultados muestran que el CVE Eternal Blue es el CVE más común observado. Esta gráfica muestra los 16 principales sistemas operativos observados por Qaeda y Greynoise. El sistema operativo más utilizado para el lanzamiento de ataques es Windows 7 u 8, seguido de cerca por sistemas operativos desconocidos. Este tutorial repasó tres pasos principales para analizar y correlacionar datos a gran escala utilizando la librería D4M en Python. Utilizamos dos grandes conjuntos de datos, Qaeda y Greynoise, para demostrar los métodos. La característica principal del tráfico de red observado por la correlación cruzada brinda una respuesta a esta pregunta. ¿Cuáles son las principales características cibernéticas de los datos de mi red? Los análisis revelaron que ciertas actividades adversarias dominan el tráfico. El adversario típico es un actor desconocido que envía entre 64 y 127 paquetes con intenciones maliciosas a través del puerto de protocolo TCP/455, utilizando el sistema operativo Windows 7 u 8, e intenta atacar la vulnerabilidad CVE 2017-0144, también conocido como Eternal Blue. Las distribuciones modificadas de Zipf-Mandelbrot modelan varios fenómenos diferentes que surgen del tráfico ilegítimo examinado, incluida la distribución de paquetes enviados desde un IP de origen, así como la distribución de puertos de protocolo, sistemas automáticos y IP de origen. Un resultado de estos modelos es que pocas direcciones IP de origen envían una gran cantidad de paquetes y que el tráfico ilegítimo favorece en gran medida a los puertos de protocolo poco comunes y a los sistemas automáticos. Debido a lo mencionado anteriormente, el tráfico de red es causado por pequeños tipos de actividades cibernéticas. Conocer estas características como el registro típico permite enfocar las principales amenazas por ocurrencias estadísticas. Como tal, las defensas cibernéticas deben priorizar la protección contra este comportamiento adversario. Esperamos que este tutorial le haya sido útil. Por favor, siéntase libre de consultar el documento para obtener detalles adicionales. Gracias por su tiempo.